Hola, bienvenidos a esta primera entrega de Política sin Pasiones. Política sin Pasiones pretende ser un espacio en el que podamos brindar un análisis político objetivo, un análisis político desvestido de las tendencias, desvestido de las posiciones de quien hace los análisis y que trata de escudriñar un poco en el fenómeno político con la finalidad de entender la intencionalidad de los distintos fenómenos políticos y en particular los intereses que están involucrados en esos fenómenos políticos. Eh, es de mucha importancia hacer un análisis político que no esté cargado de emociones, que no sea producto de una frustración, que no sea producto de una alegría. Un análisis político que al final lo que busca es tratar de explicar, y me perdonan el término, si se quiere, cartesianamente, en qué consiste el fenómeno político que se está estudiando. Eso por un lado, y por otro lado, tratar de ver cómo podemos hacer para, a partir del análisis que se ha hecho, influir en ese hecho político si esa fuera la finalidad, en todo caso, tener un mejor entendimiento de lo que sucede a nuestro alrededor en términos generales. Utilizaremos ejemplos de distintos países, evidentemente por mi afiliación y nacionalidad, seguramente estaremos hablando con mucha frecuencia de Venezuela, hablaremos de España, de Colombia, México, Estados Unidos, países a los cuales hemos venido haciendo seguimiento con un cierto grado de cercanía que nos permita entonces hablar con también eh, certeza de lo que estamos diciendo para que este programa Política sin Pasiones sea un insumo para que ustedes ayuden a formarse su propia opinión. Y aquí viene una primera cuestión que queremos destacar, es la diferencia entre opinión y conocimiento. Son dos asuntos totalmente distintos. Seguramente uno se nutre del otro y viceversa, pero en todo caso las opiniones vienen a ser un sentimiento que tienen las personas con respecto a un hecho, con respecto a un tema, con respecto a una situación en términos generales. Entonces, la opinión es eso, y una de las cosas que uno tiene que entender cuando está haciendo este tipo de trabajo es que la opinión uno la oye, la respeta, eso ayuda a tener una idea de la posición que tiene la persona o el grupo que ha emitido esa opinión, pero en todo caso es eso, es un parecer, es una posición con respecto a algo. En todo caso, eh, en contraposición, queremos es tratar de discernir, tratar de entender un determinado fenómeno político, cuáles son los actores políticos involucrados, cuáles son las situaciones que están trayendo en particular algún conflicto que se quiere estudiar. Y uno siempre comienza este tipo de análisis buscando primero cuáles son los actores que están involucrados en este asunto y cuáles son los intereses de estos actores en cualquier hecho político. Los intereses movilizan a los actores. No hay ningún actor político que funcione eh, por gusto, porque le parece que es bueno actuar de una determinada manera. Todo actor político tiene un interés, el interés que sea por muy bueno o por muy malo que sea el interés, ese interés siempre va a ser lo que de alguna manera mueva a esos actores políticos. Y lo que pasa en general, lo que vamos a encontrar en la mayoría de los fenómenos políticos es que esos intereses entran en conflicto y cuando los intereses entran en conflicto,
Entonces, bueno, ahí ese conflicto tiene que ser analizado, porque el conflicto, aunque es una palabra que para muchos tiene una connotación negativa, inicialmente es una palabra o un concepto que no tiene un grado positivo o negativo. Más bien hay que ir a analizar ese conflicto para ver qué tipo de conflicto tenemos. Y entonces tendremos conflictos de muy baja intensidad o de muy alta intensidad, o tendremos conflictos, si se quiere, espurios. Un conflicto espurio es cuando en realidad no ha habido ningún problema, sino más bien un malentendido. Y en términos generales, lo que es el conflicto es una especie de falta de armonía entre los intereses de los actores políticos que están participando en un determinado fenómeno. Eh, Estos intereses políticos muchas veces se tienden a ver como intereses irreductibles. Yo no me muevo de esta posición y eso hace entonces que entremos en una fase de conflicto que lleva a divisiones en la sociedad, que lleva a que esto se exacerbe de alguna manera. Pero la mayoría de los conflictos, como nosotros vamos a ver, terminan con una concesión de los intereses entre las partes involucradas. Y fíjense que cuando hablamos de intereses y de conflictos, no necesariamente estamos hablando de solamente dos partes, pueden haber muchas partes involucradas en un proceso político que requiera un análisis más complicado. Eh, el, el hecho más reciente que pudiéramos utilizar como ejemplo de cómo la emocionalidad presentó una posibilidad distorsionada de los resultados electorales es el caso español. Y en el caso español había varios actores distintos tratando de competir por el resultado electoral. Unos por ganar, otros por obtener una representación en el Congreso y esa representación en el Congreso da una cierta fuerza expresada en escaños que permite entonces tener un cierto grado de empujar leyes, de empujar decisiones a nivel del Congreso. Muchos medios de comunicación, muchos opinadores en España estaban hablando de números por encima de 150 escaños para el Partido Popular y otros tantos 30 escaños para Vox, lo cual iba a dar 180 escaños y eso era una mayoría absoluta. Lo cierto es que los resultados de ese 23 de julio fueron bastante distintos de eso y eso, por supuesto, resulta para muchos en una especie de balde de agua fría que automáticamente en esta cuestión emocional trae a colación las culpabilizaciones, trae a colación el que uno, que a pesar de que ganó, se sienta perdedor y otro que perdió, se sienta ganado. Al final, cuando uno analiza los números en concreto, va a encontrar que hay una fuerza, eso lo haremos más adelante, que hay unas posiciones ideológicas que obtuvieron más respaldo que otras, pero que bueno, que todo este proceso de conformar gobierno en un sistema parlamentario es bastante complejo y esa complejidad implica que uno evite emitir lo que yo he bautizado como las opiniones precoces, esas opiniones que se dan al rompe, esa opinión que se da apenas sucede un hecho y que por ser así carece de base argumental, carece de elementos de juicio suficientes de un asunto que todavía no se ha desarrollado, todavía una semana y tanto después del proceso electoral español del 23 de julio, se están todavía alineando las fuerzas, se están empujando determinados factores en los que
vale la pena decir que no solamente participan los partidos políticos, hay otras fuerzas dentro de la sociedad que imponen sus criterios y su forma de ver y que van haciendo que la opinión pública se vaya formando una idea de cómo son las cosas, dependiendo también del consumo al que ellos se sometan. Del consumo al que ellos se sometan quiere decir que va a depender de los medios que lean, de las radios que oigan, de las televisiones a las que le presten atención. Hay que decir en este momento que no todo el mundo tiene el mismo interés en política. Hay veces que uno oye a una figura de radio o de televisión hablando como que si él estuviese hablando al universo de los votantes españoles o al universo de la población española. Ese no es el caso. Eso, por supuesto, sucede en casi todos los países del mundo, sucede en Estados Unidos, sucede en Colombia. Los políticos cuando hablan quisieran dar la impresión de que los está escuchando todo el mundo, en realidad los está escuchando una fracción de la población, muchas veces pequeña comparado con el tamaño de la población. En todo caso, lo que queremos volver es a que una análisis de la situación política española en este momento, bueno, lleva, por supuesto, a considerar los números que son resultados de esas elecciones que se celebraron el 23 de julio y después de ver esos números, entonces empezar a tratar de ver cuáles son las posibles alianzas que se darían para una posible conformación de gobierno. Todo eso tiene que suceder antes de lo que precozmente se ha opinado de que habrá unas elecciones en diciembre. Habrá unas elecciones en diciembre si el proceso de conformación de gobierno falla en esta primera vuelta. Lo que está sobre la mesa, evidentemente, es un asunto también complejo. Para algunos significa un cambio en España bastante radical. Hay grupos que forman parte de ese nuevo parlamento que tienen como objetivo su separación de España, la formación de nuevas formas políticas que también habría que discutir en su momento, pero en todo caso, lo que sí está claro es que hay una fracción de la población que pudiera estar de acuerdo con eso y hay otra fracción de la población que rechaza ese tipo de cosas. Este conflicto, que muchas veces es presentado por los medios como un asunto de mucha gravedad, y gravedad por supuesto que tiene, es un asunto que al final se va a resolver, se va a dilucidar a través de los mecanismos democráticos que están previstos en la Constitución española y en las prácticas que hasta este momento ha demostrado la democracia española en los últimos 40 y tantos años. Bueno, hablado de esto, los invito para una próxima entrega de Política sin Pasiones. Eh, Iremos nuevamente explicando, tratando de hacer una disección de los asuntos políticos, dejando de lado en la medida de lo posible la emocionalidad. Ese es el objetivo de este programa para que eh, podamos contribuir a que se forme el público que nos escucha una mejor opinión con respecto a los asuntos políticos de su interés. Cierro diciendo que una de las cosas que queremos en este programa, uno de los objetivos, es que las personas aprendan hacer este tipo de análisis político, este tipo de disección de la realidad que nos rodea para que él sea el propio agente, su propio agente de formación de opinión en base a sus criterios y a la forma en cómo ve la realidad y por supuesto de acuerdo a su ideología, sus posiciones políticas, sus intereses sobre todo
y en la forma como se enfrenta a lo político. Muchas gracias por acompañarme en este espacio. Volveré muy pronto con una nueva entrega de Política sin Pasiones. Muchas gracias.